Buenas amigos y amigas de la historia, espero se encuentren muy bien. En este video les quiero hablar de la vida de la madre de los otomanos, Halime, esposa del bey de la tribu Kashi, Ertugrul. Debo aclarar que se discute mucho si en verdad fue la esposa de Ertugrul y madre del fundador del imperio, Osman I, porque hay historiadores que dicen que la madre de Osman es desconocida. No se sabe mucho de la vida de Halime. Se cree que nació aproximadamente en el 1205, siendo su padre un príncipe de la dinastía selyúcida llamado Numan, por lo que Halime llevaba el título de sultán, quedando Halime sultán, y por lo que en el futuro sus descendientes reclamarían ese territorio. Fue la única esposa legal de Ertugrul, con quien tuvo 3 hijos: Gunduz, Sabji y el fundador del Imperio Otomano, Osman I, que nació en 1258. Se discute mucho si Osman fue el primer o último hijo de la pareja, porque no sabemos la fecha de nacimiento de los demás hijos. Incluso hace unos días vi unos textos que se discute si el padre de Ertugrul era Suleiman Shah y que en cambio se llamaría Gunduz y que habría sido un alp, no un bey, contemplándose la posibilidad de que tal vez Ertugrul no tuvo un hijo llamado así. Pero como digo, son temas que por el momento no sabremos si es verdad o no. Hay otros historiadores que dicen que Halime y Ertugrul tuvieron en realidad 4 hijos: Gunduz, Sabji, Osman y Saru. Halime, al casarse con Ertugrul, adquiere el título de Hatum, por ser esposa de un miembro importante de la tribu. Lamentablemente, por los pocos datos que se tienen, no sabemos si llegó a conocer a su primer nieto por parte de su hijo Osman, que sería el futuro Orhan I, que nació en el mismo año en que murieron Ertugrul y Halime. Halime muere en 1281, aproximadamente a los 76 años, poco tiempo después que su esposo Ertugrul. Su hijo Osman mandaría construir una mezquita en Sobud, donde está enterrada ella en el jardín. También en esa mezquita está Ertugrul, su hijo Sabji y otras personas. Desgraciadamente es poca la información que hay de Halime Hatun, aparte de todas las dudas que se tiene si fue la madre o no de Osman y la cantidad de hijos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Fue la madre de Osman? ¿Tuvo un hijo llamado Saru? A ver, quiero saber su opinión, así que déjenme abajo su comentario. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, dar like, compartirlo. Y ya saben, si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.